Un largo invierno. Una historia escrita por Scotty. Capítulo 6. Roxtown. Primera parte. La situación es francamente desconcertante, exclamó Robert Hathaway observando al señor Travis. Después del accidente, Susana ha mostrado una resignación tranquila que contrasta terriblemente con el carácter sombrío y melancólico que se ha emparado de Terence en los últimos meses. Sin embargo, esa tarde, cuando le he revelado a Susana mi preocupación por Terence, se ha quedado en silencio y ha evadido mis preguntas. La escena ha sido de lo más surrealista. Me pareció que la he ofendido porque de inmediato su estado de ánimo cambió radicalmente. No lo sé, se puso tensa y cortante conmigo, añadió Robert confuso cuando recordó la escena. Es evidente que algo más allá del accidente ha ocurrido entre ellos. De eso no me cabe la menor duda. El hombre frunció el entrecejo, preocupado y confuso. Aquella insinuación de mi parte ha bastado para que Susana se cerrara a cualquier diálogo. Minutos después, alegó estar cansada y me ha pedido que me fuera, aduciendo que necesitaba reposo, ya que una repentina jaqueca perforaba sus sienes. Realmente no comprendí lo que ocurría con ella. Pues verás, minutos antes estaba de muy buen humor y en perfecto estado para recibirme. Ella simplemente quería que me fuera. No deseaba ser importunada con mis cuestionamientos sobre la situación de Terence. Hathaway prendió un cigarrillo y permaneció en silencio durante algunos minutos antes de continuar hablando. Susana ha sido bien recompensada por la compañía Stratford. Sabes bien que he hecho todo cuanto he podido para que fuera indemnizada adecuadamente, al punto de tener serios disgustos con Allen y Murray. Siento que he hecho todo lo que ha estado en mi alcance para tranquilizar tanto a la señora Marlowe como a Susana, aunque sé bien que mis esfuerzos no compensarán nunca sus piernas. Hathaway hizo una pausa y suspiró. Sin embargo, sigo dudando, Patrick. El director miró fugazmente a su amigo y luego sus ojos se detuvieron en la llama de su cigarrillo. Me siento responsable. El futuro brillante que tenía tanto Susana como Terence se ha esfumado. ¿Y todo para qué? ¿De qué nos ha servido la renovación o la importación de la maquinaria europea? Sin esas benditas luces, si hubiéramos dejado todo tal cual estaba, el accidente de Susana no habría tenido lugar y este drama se habría podido evitar. Maldita sea nuestra suerte. Terminó por quejarse el director. Luego de apagar su cigarrillo, Robert se incorporó del sillón nervioso y empezó a pasearse por la oficina con las manos cruzadas sobre el pecho. El flemático señor Travis, que escuchaba atento al director, le dio un ligero sorbo a su café y, carraspeando su garganta, se dirigió a su amigo. Robert, éramos uno de los últimos teatros de renombre en Broadway que continuaba utilizando la iluminación a gas. Sabes bien que en una ocasión nos salvamos de una tragedia como la de la Ópera Comique por muy poco. ¿Pretendías que siguiéramos existiendo en este mundo sin utilizar el hada de la electricidad como si estuviésemos en pleno siglo XIX? No seas tan romántico, hombre. Sabes bien en qué época vivimos y la competencia en la que tenemos que hacer frente. Esto es arte, pero también es un negocio, concluyó el señor Travis. Luego de una pausa en la que ninguno de los dos hombres dijo nada, el señor Travis volvió a retomar la palabra. Me siento sinceramente apenado por Susana, una chica con tanto talento, y ahora por Terence. Pero Robert, no podemos poner en peligro la reputación del teatro ni podemos retener a un actor que simplemente ha olvidado cómo actuar. Te creía más práctico y menos sentimental, apuntó observando a su amigo con una mirada condescendiente. Robert se paró frente a Travis y lo contempló por un momento sin decir nada, como si su gesto indicara que debía seguir hablando. Patrick continuó diciendo: Esta decisión no ha sido tomada a la ligera, y lo sabes bien. Obedece a una larga meditación colectiva. Ha pasado 1 año y medio, y le hemos dado a Terence incluso la oportunidad de volver a actuar con un papel menor luego del fiasco de su Romeo, obteniendo de su parte el mismo catastrófico resultado. Este chico no tiene madera de actor, no la tiene. Quizá te has equivocado desde el principio con él. ¿No lo has pensado?, preguntó implacable Travis. El director frunció el ceño, pero Patrick
continuó con lo que tenía que decir. Sabes bien que le hemos apoyado, Robert. Le has dado un papel menor luego de su estruendoso fracaso en Romeo y Julieta. Pero esto no cambió nada. Me parece que tengo que repetirlo para que no lo olvides. No solamente su actuación fue de una mediocridad espectacular, sino que tuvo la osadía de llegar tarde a los ensayos. No, no más. Suficiente de Graham para mí, exclamó el señor Travis, exasperado, para luego adjuntar con voz grave. Tiene que irse, y lo sabes bien, Robert. Para empezar, ¿de qué nos sirvieron todas nuestras deferencias con él? Es preciso que lo entiendas. Terence no puede actuar. Es un cascarón vacío. Somos una compañía de teatro, no una institución de caridad. Concluyó con voz dura el hombre. De nuevo, se instaló un silencio pesado entre ambos. Luego de algunos instantes, el señor Travis, observando directamente los ojos del director, añadió de nuevo: Si he tenido tanta paciencia con Graham y te he apoyado ante las directivas, ha sido porque quise creer, como tú, que solo se trataba de una mala racha. Pero al fin de cuentas, somos un teatro que tiene mucho que perder y poco que ganar manteniendo un hombre que solo arruina cada presentación. No podemos ponerlo todo en peligro por mantenerlo en nuestras filas. De lo contrario, terminaremos siendo otro teatro más de pacotilla de esta ciudad. Exasperado, Travis continuó con lo que tenía que decir. ¿Eres consciente de nuestra situación, Robert? Hemos pasado de ser los predilectos de la crítica a su comidilla cotidiana. Esto no es posible. No podemos seguir así. Y no puedo apoyarte más en este despropósito. Apuntó molesto el director de casting. Lo sé bien, Patrick. Comprendo que este asunto ha llegado a un punto de quiebre. El teatro debe separarse de Terence cuanto antes. Una verdadera lástima, tanto talento desperdiciado, porque estoy seguro de que lo tiene, repuso Hathaway desilusionado. Patrick observó a su amigo incrédulo. A decir verdad, Robert, me he cuestionado sobre su supuesto talento, y no soy el único que lo ha hecho. Solo con El Príncipe de Francia en El Rey Lear, Terence demostró una gran sensibilidad artística. No obstante, en su papel de Romeo, ¿qué obtuvimos de él? Una interpretación mediocre, sin espíritu, sin nada, marcada por su falta de química con Karen, sin contar las vergonzosas torpezas que se apoderaban de él en el escenario. En suma, un juego intrascendente, carente de ritmo y de armonía que entrará en los anales de las peores actuaciones de la compañía Stratford. El señor Travis levantó la mano como para excusarse de sus duras palabras. No me malinterpretes. Sé que lo aprecias y tenías grandes planes para él, pero en lo que a mí respecta, su trabajo solo puede ser calificado de mediocre. Graham es indigno de estar en la tropa. Robert sabía bien que Patrick tenía razón, y aunque se inclinaba por defender a Terence, porque intuía que en el muchacho dormía un verdadero talento, de esos que emergen en el mundo de las artes raras veces, en la actualidad Terence simplemente era un actor mediocre, que nada tenía que hacer en una compañía de tan altos estándares como lo era la Stratford. Él no podía engañarse más al respecto y debía actuar. En fin, ¿cuándo hablarás con él?, preguntó Travis tomando su taza de café para darle un nuevo sorbo. Lo he citado hoy mismo a las 11 de la mañana, respondió al instante Robert preocupado. El señor Travis miró su reloj en el acto. Este marcaba las 10:45 de la mañana. En ese caso, es mejor que me vaya. Te dará tiempo para recuperarte de nuestra discusión. Nunca es fácil despedir a un actor y mucho menos a uno que se estima. Pero negocios son negocios, mi amigo. Y en este mundo nadie es irreemplazable. El señor Travis permaneció observando el rostro atribulado de Robert. A menos claro que desees mi presencia. Podría quedarme contigo. No quiero que sientas que cargas con el peso de esta decisión tú solo, añadió. Robert sonrió brevemente agradeciendo el gesto de Patrick. No es necesario. Prefiero tener esta conversación con Terence en privado. Además, siendo el director de la compañía, creo que la responsabilidad recae sobre mí, respondió a su proposición. En ese caso, me retiro por ahora,
replicó incorporándose Patrick. Una cosa, Robert. ¿Sigue en pie el almuerzo de esta tarde?, cuestionó. Por supuesto. Ya te contaré todo después. Hasta dentro de un rato, respondió despidiéndose con un movimiento de sus cejas. Cuando el señor Travis cerró la puerta, Robert Hathaway se dirigió pensativo a la ventana de su oficina. Echó un vistazo hacia arriba. Ese día el cielo le pareció muy gris. Estados Unidos había entrado en la guerra hacía ya un tiempo, y John Oliver se había movilizado rápidamente en el ejército. Uno de sus mejores actores se iba a vivir aquella pesadilla bélica de la que quién sabe si saldría con vida, y ahora también tendría que dejar marchar a Terence. La temporada de otoño se avecina difícil para nuestra compañía, meditó preocupado el director. A decir verdad, en un primer momento, Robert había atribuido la tímida acogida de Romeo y Julieta al cambio inesperado de actriz y al efecto negativo del accidente tanto en la compañía como en el público. Antes del estreno, el personal de dirección como los accionistas del teatro daban por hecho que la obra sería un gran éxito en Broadway, y en esa medida auguraban que sus presentaciones se extenderían durante el invierno y la primavera, dando finalmente pie a una gira por el país durante el otoño de 1916. Estos eran los pronósticos positivos en este tiempo, y lo que hizo que el fracaso fuese más estruendoso y complicado de digerir para todos. Tanto la crítica como la audiencia acogieron casi con indiferencia la obra. Se habló de la falta de química entre los protagonistas y del poco espíritu y torpeza del joven actor Terence Graham en su interpretación de Romeo. Calificaron su desempeño de irrelevante y mediocre. Los críticos más amables lo tacharon de pasable y aburrido. Las funciones solo lograron extenderse con grandes dificultades durante el invierno y la gira hecha en la primavera como última esperanza de oxigenar la pieza tampoco fue de gran ayuda y terminó por sepultar cualquier ilusión de rescatar la obra y el dinero invertido en ella. Si no fueron completamente despedazados por la crítica, se debió al gran carisma de John Oliver en su papel de Mercucho y la metódica actuación de Karen Claes como Julieta, pero ni eso pudo salvar la obra. La actuación desatinada de Terence no era algo que la prestigiosa compañía Stratford pudiese permitirse con sus actores principales, y elegirlo para el papel fue considerado un gravísimo error por parte de Robert. La prensa hablaba de la decadencia del joven sin indulgencia, con la misma vehemencia con la que habían adulado tiempo atrás su desempeño en el Rey Lear. En un principio, la actuación errática de Terence se le dieron tintes románticos, porque se asoció su falta de medios en el escenario con la profunda tristeza que experimentaba el muchacho debido al reciente accidente de la que se creía su pareja de ese entonces, Susanna Marlowe. Pero esa fantasía romántica perdió fuerza y justificación conforme el tiempo transcurría, y a Terence se le atacó por su incompetencia y su falta de talento rápidamente. La compañía, empezando por el propio Robert Hathaway, salieron en defensa del joven actor sin mucho éxito, y para la temporada de 1916-1917, la dirección de la compañía comprendió que Terry debía interpretar un papel menor para permitirle recuperarse emocionalmente del accidente de Susanna, pues él seguía estando seriamente afectado y no parecía dar muestras de mejorar. Los accionistas del teatro, por su parte, estaban cada vez más descontentos con el trabajo del actor y no le encontraban ningún sentido a su permanencia en la compañía. En esta coyuntura, Robert Hathaway, secundado por Patrick Travis, dilataron la expulsión de Terence, esperanzados en que el joven estaría recuperado y listo para un buen desempeño durante la temporada de primavera de 1917. Sin embargo, su rendimiento había sido tan patético nuevamente que la suerte del joven estuvo echada en el verano de 1917. En aquella época, la compañía Stratford debía competir con un sinnúmero de espectáculos en creciente aumento, a pesar de la guerra. Las comedias musicales, aquella mezcla de vaudeville y de minstrel, cantos y números cómicos, con ciertos elementos eróticos, es decir, el burlesque que se había implantado en Broadway, con puestas en escena elaboradas con diseños de vestuarios espectaculares y bailarinas extraordinarias, el cine emergente,
todo esto representaba una seria competencia para la compañía, que debía su prestigio y la fidelidad de su público a la calidad histriónica de sus actores y la pulcritud en la puesta en escena de sus obras. Los nuevos espectáculos que se implantaban en Broadway eran chics, aunque se dirigían esencialmente a un público masculino, y este era una gran parte del auditorio que ellos debían atraer y cautivar con sus puestas en escena y con la calidad irreprochable de sus actores. En definitiva, Terence tendría que abandonar el teatro. Su mediocridad e irregularidad solo perjudicaba la reputación de la compañía Stratford. Terry se encontraba en la sala de espera de la dirección. Llegó un poco antes de lo acordado y la señora Murray le había pedido aguardar hasta la hora de su entrevista para ser anunciado. El muchacho se había derrumbado en una silla de la pequeña sala, consciente de lo que ocurriría en pocos minutos. Comprendía bien el motivo de su reunión con Robert. Sabía que ese era el resultado de su falta de medios, de su fracaso como actor, y debía pagar por ello. Después de su separación con Candy, cada vez que Terry despertaba, la terrible situación en la que vivía desde hacía incontables meses aparecía ante él en su terrible desnudez, sumergiéndole en un abatimiento que lo estaba devorando poco a poco. Se sentía perdido, como un hombre caído en el fondo de un abismo. Sabía que nadie lo rescataría, debía consumirse solo. Conforme pasaban los meses, pensó que su dolor cedería al paso del tiempo. Sin embargo, aquel sentimiento de haberla perdido lo afligía tanto como el primer día, como herida abierta que lo desangraba lenta y dolorosamente. «Señor Graham, voy a anunciarlo para su entrevista de las 11», exclamó la señora Murray, sacándolo bruscamente de sus meditaciones lúgubres. «Sí, señora Murray, gracias», repuso incorporándose. De inmediato, la mujer se dirigió hacia la oficina de Robert Hathaway. «Señor Hathaway, el señor Graham está aquí para su cita de las 11. ¿Puedo hacerlo pasar?», preguntó la anciana con su voz cálida. «Sí, dígale que entre, señora Murray», respondió al instante Robert, sentándose de nuevo en la silla de su escritorio. Aspiró profundamente, se sentía apenado. Ver a aquel joven hombre roto no era una imagen fácil de digerir para él. La puerta se abrió de nuevo y esta vez la señora Murray ingresó acompañada de Terence. «Por favor, Terence, toma asiento», pidió al ver al hombre de pie junto a la puerta con su gorro en la mano. La expresión en los ojos de Terence era de un tal desamparo que Robert esquivó su mirada instintivamente. «Terence, ¿deseas tomar algo?», preguntó tratando de sonar sosegado. «No, estoy bien así», le respondió Terence con voz neutra antes de sentarse. «En ese caso, ¿un cigarrillo tal vez?». Y sin esperar respuesta, Robert le extendió su estuche abierto y Terence tomó un cigarro. El director se acomodó en la silla y apoyó sus antebrazos en el escritorio ceremoniosamente cuando vio a Terry bien dispuesto en su asiento con su cigarrillo ya encendido. Luego de observar por algunos segundos al muchacho con rostro serio, Hathaway supo que debía aclararle el motivo de su citación. «Terence, voy a ir directo al grano. No quiero dar rodeos porque te conozco y sé que te gustan las cosas claras desde el principio», anunció Robert. «Verás, la compañía Stratford no puede apoyarte más y nos vemos en la necesidad de prescindir de ti como actor», decretó el director. Terry aspiró su cigarrillo en silencio, cerró los ojos como si la luz del día le hiciese daño. Hathaway pudo observar que la mano de Terry temblaba y bajó la mirada penado. De aquel muchacho carismático y deslumbrante que había conocido a finales de 1913 no quedaba nada. ¿Cómo una transformación semejante podía ser posible?, meditó Robert para sí mismo, sin lograr comprenderlo. Después de un breve silencio, Terry finalmente habló. «Robert,
No tengo más que gratitud contigo y con la compañía. Me has abierto las puertas y me has dado oportunidades que cualquier actor habría soñado tener. No he estado a la altura de lo que se espera de un actor que pertenece a esta prestigiosa compañía. Eso lo sé bien. No tengo cómo justificarme y mucho menos podría quejarme con tu decisión», declaró con voz temblorosa. Robert observó a Terry. Su pasividad, su resignación lo ofendía brutalmente. Sin pensarlo, le dio un golpe seco a su escritorio con sus manos, tomando por sorpresa al actor. «Maldita sea, Terence. ¿Podrías decirme por un demonio qué es lo que te pasa? ¿Te das cuenta de que tu vida se está desmoronando? ¿Cuándo planeas reaccionar?», lo cuestionó ofuscado. Terry observó a Hathaway sin decir nada. «Esto no es solo por el accidente de Susana, ¿no es así? ¿Por qué no me lo dices de una maldita vez?», preguntó de nuevo el director. Estaba tan molesto que él le hablaba con una voz áspera y agresiva. «Tienes razón, Robert. No es solo por el accidente de Susana», musitó Terence con voz estrangulada. «Bien, entonces no estaba equivocado al suponerlo», respondió Robert, suavizando el tono de su voz al observar el rostro desencajado del joven actor. «No me malinterpretes. No pretendo inmiscuirme en tu vida privada, pero explícate. ¿No hay solución para tu dilema? Supongo que debe ser algo muy grave para que te afecte tanto. Quizá pueda ayudarte, no lo sé. Podré convencer a los accionistas para que te den un último plazo. ¿Qué me dices, Terence?», interrogó el director. «Por desgracia, Robert, no hay nada que se pueda hacer y no pretendo abusar de tu confianza. No deseo que la compañía siga exponiéndose al ridículo por mi culpa. Soy un desastre, lo sé bien. Terry contempló a Robert con una mirada atormentada que hacía daño. «Yo simplemente no puedo, no logro actuar», balbuceó llevándose una mano a los ojos para esconder su turbación. Robert se frotó la frente con fuerza, sintiéndose cada vez más confundido. Ni Susana ni Terence hablaban abiertamente del tema, pero el director, que era lo suficientemente experimentado para comprender que la decadencia del joven actor se debía a su relación con Susana y queriendo comprobar su conjetura, Hathaway exclamó: «¿Qué hay de cierto en esto?», preguntó el director, lanzándole 2 revistas a Terry que se encontraban en su escritorio. El actor las observó, pero no dijo nada. El director, por su parte, sondeó con ojos penetrantes al actor en el momento en que éste le daba un vistazo a las revistas. «En una de ellas hay una pequeña entrevista de Susana. Ella afirma que se ha acordado un compromiso entre ustedes. Al parecer, pronto te casarás. ¿Sabías algo de esto? Imagino que es algo planeado», insistió Robert. «¿O quizá una imposición de la señora Marlowe?», preguntó implacable. El rostro de Terry se transfiguró por el dolor. A Robert le pareció que Terence iba a decir algo, pero ningún sonido salió de la boca del muchacho, como si hubiera perdido toda su fuerza. Sus ojos cristalinos expresaban una insostenible lucha interior. En su mirada había tanta angustia y desesperación que el director no pudo evitar sentir verdadera compasión. Entonces Robert comprendió que Terence estaba preso de la situación. Sin duda, su sentido del deber le impedía abandonar a Susana a su suerte, pero el hecho era que esta imposición estaba acabando con él. Reflexionó que la posición de Terence era extremadamente comprometedora. Si a Susana le ocurría algo, entonces el peso y la responsabilidad recaerían en él. Ya la joven había intentado atentar contra su vida y con toda probabilidad este hecho estaba relacionado con su incapacidad de retener a Terence. «Es esta la razón. Por eso ella se molestó cuando le he manifestado mi preocupación por Terence», reflexionó. Claramente, todo eso ella lo sabía bien, pero Susana misma no podía ayudar ni hacer nada por Terence porque simplemente era incapaz de otorgarle lo que el hombre más deseaba: su libertad. El director se quedó sin palabras. Sabía que Terence no era culpable del accidente de Susana. Sin embargo, si ella atentaba contra su vida, si algo le ocurría,
Si él mismo alentaba a Terence para alejarse de la joven y si luego se producía una horrible desgracia, entonces los dos serían responsables de cualquier locura que la joven pudiera cometer contra su vida. La situación era desconcertante, un callejón sin salida para Terence. Fue evidente para Robert, al mencionarle su supuesto compromiso con Susana, que el actor sufría. Probablemente amaba a otra persona, pero su sentido del deber le impedía olvidarse de Susana. Sin saber qué hacer por el actor, el director se atrevió a decir: Terence, no sé cómo ayudarte. Sabes que el señor Travis y yo abogamos para que Susana obtuviera una respetable indemnización por su accidente. Los hemos apoyado tanto como hemos podido. Robert, le interrumpió Terry con voz ronca. No tienes por qué darme explicaciones. Sé bien que has hecho todo lo que ha estado en tus manos para ayudarnos, sin contar que has tolerado mi falta de profesionalismo durante mucho tiempo, exponiéndote ante las directivas por mi mediocridad. Robert, yo hacía mucho tiempo que esperaba esta entrevista contigo. Lo que está pasando es solo el resultado de mis propias faltas y estoy dispuesto a sufrir las consecuencias, confesó el joven con voz apagada. Terry se incorporó y le extendió la mano a Robert, que confundido imitó a su vez el gesto, dándole la mano sin saber cómo ayudar al actor. Muchas gracias por todo, Robert. Deseo que la compañía siga triunfando, declaró Terence antes de dirigirse a la salida, dejando a Robert Hathaway de pie en medio de su oficina. Mi carrera ha terminado tan rápido como comenzó, pensó indolente. A decir verdad, él no experimentaba nada más que una ligera molestia al respecto, porque su despido solo era el resultado de su mediocridad y estaba más que consciente de ello. Él simplemente no tenía corazón para actuar. Estaba acabado. Tampoco tenía nada que reprocharle a Robert. Sabía bien que el director había hecho mucho por él, incluso había expuesto a la compañía, y eso Terence nunca lo olvidaría. Pero algo más fuerte lo atormentaba. Recordó las revistas que le había lanzado Robert y lo cerca que estuvo de abalanzarse sobre ellas, como un desquiciado para saber lo que decían. Necesitaba saber desesperadamente el contenido de aquellas entrevistas dadas por Susana, así que se dirigió a un kiosco hasta dar con las malditas publicaciones de chismes. Después de comprarlas, no se había detenido para leer. Caminaba mecánicamente por las calles de manera despreocupada, muy lejos del porte elegante y seguro de antaño. Nervioso, trataba de dar con los infames artículos y pasaba las páginas apresuradamente. Encontró uno de ellos. Mientras leía, sentía que su cuerpo perdía la poca fuerza que le quedaba. En su entrevista, Susana afirmaba que estaban comprometidos. Terry no lo podía creer. Le era imposible pensar siquiera en la posibilidad de casarse con Susana. En esos momentos, su mundo le pareció una pesadilla que lo ahogaba. He hecho cuanto me ha pedido para complacerla. ¿Por qué ahora esta desquiciada idea?, se preguntó temblando de ira. En aquel tiempo, la señora Marlowe le había sugerido mudarse con ellas para ayudarle en los cuidados de su hija, pero él se había negado enérgicamente a hacerlo, y aunque en muchas ocasiones se había visto obligado a permanecer en la habitación de huéspedes 1 o 2 días para complacer a Susana y a su madre, siempre hizo todo cuanto pudo para conservar algo de su independencia. Sin embargo, con el propósito de ahorrar dinero y acercarse al apartamento de las dos mujeres con el objetivo de estar siempre a disposición de Susana, había dejado su antiguo piso y ahora solo ocupaba un pequeño estudio desprovisto de las comodidades de antaño. Conservó el automóvil porque éste le servía para transportar a Susana a sus consultas médicas, o incluso lo utilizaba cuando la señora Marlowe necesitaba hacer algún recado, y él mismo se encargaba de transportarla con diligencia. Terry volvió a posar sus ojos en el artículo, y conforme leía, su rostro se tornaba lívido. Impactado, tuvo que detenerse y recostar su espalda en la pared de un edificio.
En una de las revistas se le había hecho una breve entrevista a Susana, y la chica afirmaba que su noviazgo había comenzado a finales de 1913, cuando los dos se enamoraron a primera vista, pero el compromiso entre ellos era un hecho reciente. Cuando se le preguntó a la mujer por qué no había fotografías de la fiesta de compromiso y por qué no se le había anunciado a la prensa de antemano el gran evento, la muchacha respondió que las múltiples actividades del actor les habían impedido hacer un gran evento, por lo que solo se logró reunir a la familia más cercana para realizar una pequeña e íntima celebración. Terry aceleró el paso. En un principio pensó vagar por la ciudad para no llegar al apartamento de la familia Marlowe tan temprano, pero ahora era consciente que necesitaba hablar con Susana sobre sus absurdas declaraciones a la prensa. No lo soportaba más, estaba más allá de sus fuerzas el poder hacerlo. Mientras caminaba, Terry no podía parar de preguntarse ¿por qué Susana había hecho algo semejante? ¿Por qué acudir a las revistas de chismes y difundir estas informaciones falsas? ¿Qué significaba esta comedia? ¿Pretendía ella volverlo loco? Su situación era intolerable. Estaba convencido de que la señora Marlowe había alentado a su hija para exponerlos al público de esta manera. Susana sola no se habría atrevido a tanto. De esto estaba seguro. Desde el primer día del accidente, la señora Marlowe estaba tan empeñada en verlos casados que hacía todo lo que estaba a su alcance para exponer a Terry en situaciones comprometedoras con su hija, al punto que, en repetidas ocasiones y sin remordimientos, le había sugerido compartir la habitación de su hija, cosa que Terry se negó a hacer tajantemente. Aceleró el paso. Estaba sudando, aunque temblaba, y la idea de que Candy pudiera haber leído aquellos disparates le producía tanto miedo que el joven no dejaba de estremecerse. ¿Podría Candy creer semejantes fantasías? ¿Pensaría ella que él la había olvidado? Se preguntaba alarmado y abatido. La realidad de su situación lo golpeó con fuerza. Sí, conforme pasaba el tiempo, Candy se alejaba y él no podía hacer nada para evitarlo. La barrera entre ellos se hacía cada vez más infranqueable. Un sentimiento de angustia lo invadió cuando observó las líneas del edificio, pero se decidió a entrar ahí enseguida con la intención de confrontar a Susana. Terry fue recibido por la mujer del servicio, la cual le advirtió de inmediato que la señora Marlowe había salido y no volvería hasta dentro de 2 horas. El tiempo adecuado para entablar un diálogo razonable con Susana, reflexionó Terence. El joven creía que, sin la presencia de su madre, Susana no tendría influencias externas que convirtieran la importante conversación que esperaba sostener con ella en una disputa infructuosa y desagradable entre ellos. Sin perder tiempo, se dirigió al salón, pero ¿cuál fue su sorpresa al encontrar a Susana acompañada? Se trataba de la visita de 2 viejas compañeras del instituto, así que Terry debió esperar impaciente más de 1 hora antes de ver marchar a las mujeres finalmente. Susana, que no era ciega, percibió que Terence estaba seriamente preocupado y parecía necesitar tener que hablarle con toda urgencia, así que la joven aceleró de forma cortés el fin de la visita, aduciendo el comienzo de una jaqueca. Minutos después de la partida de las mujeres y sin mediar palabra, Terence le entregó las 2 revistas a Susana. ¿Podrías explicarme esto?, preguntó cuando los ojos de la muchacha se posaron en el artículo que ella conocía bien. Por largos minutos, Susana no dijo nada. Su único gesto fue lanzarle una mirada cariñosa al joven con sus grandes ojos azul claro. ¿Sabes que me han despedido de la compañía Stratford esta misma mañana?, anunció Terence mirando fugazmente a la chica. El hombre había comenzado a pasearse por la habitación nervioso. «¡Pero eso no puede ser!», exclamó Susana contrariada. «No nos apresuremos. Estoy segura de que si hablo con Robert, puedo hacer que cambie de opinión», adjuntó segura de su afirmación. No, Susana»,
Tú no vas a hablar con Robert. ¿Puedes parar de intervenir en mi vida como si fueras mi madre?, exigió enojado. Además, de nada servirá que lo hagas porque, verás, no puedo actuar. No puedo. Estoy acabado, declaró Terence, derrumbándose en uno de los sillones de la sala. Lo he intentado. Créeme que lo he intentado todo, susurró con aire derrotado mirando a la joven abatido. ¿Qué es lo que te molesta más, Terence? ¿Que te despidieran hoy? ¿O los artículos de estas revistas?, preguntó implacable, enseñando las publicaciones para que el hombre las observara de nuevo. El actor la contempló consternado. Susana, ¿por qué has dicho que estamos comprometidos? ¿Por qué mentir?, cuestionó confundido. ¿Acaso no es el curso natural de nuestra relación, Terry? Tarde o temprano ocurrirá, respondió la mujer, observándolo con insistencia. Terry respiró con fuerza y se pasó las manos por la cara intentando tranquilizarse. Susana, verás, yo necesito más tiempo, susurró casi para sí mismo, como si tratara de convencerse de algo que él sabía que no ocurriría nunca. ¿Tiempo? ¿Más tiempo, Terence? Ha pasado más de un año y tú sigues pensando en Candice como el primer día. A mí no me engañas. No ha cambiado nada. Y empiezo a preguntarme si algún día algo cambiará. Los trazos tranquilos de su rostro se alteraron por la frustración que empezaba a experimentar. Las palabras de Susana tomaron a Terry por sorpresa. Entonces, él la miró con tanta intensidad que a la joven le resultó casi doloroso. ¿Acaso esperabas que algún día ibas a volver con ella? ¿Piensas que yo puedo cederte, Terence? ¿Crees que cambiaré de opinión? Estoy decepcionada. Pensé que me conocías mejor. Hubo un silencio entre ellos, pero segundos después, Susana añadió con malevolencia. ¿Tú lo recuerdas? Lo has prometido. Me has dicho que estarías a mi lado para siempre. No puedo vivir si te pierdo. ¿Lo entiendes? Y esto no cambiará. ¡Nunca! ¡Jamás! Además, ¿debo recordártelo? ¿Lo has olvidado? Candy lo ha prometido igualmente. Ella prometió que nunca más te vería. ¿Crees sinceramente que incumpliría su promesa? Tú la conoces. Aunque yo muriera, ella nunca volvería a verte, sentenció Susana con crueldad. Terry hundió su cabeza en sus manos. Por favor, no sigas. No digas nada más, suplicó. La voz de Terry tembló. Sentía que un nudo cerraba su garganta, impidiendo que el aire llegara a sus pulmones. Su corazón latía tan violentamente que le hacía daño. Incapaz de retenerse, la joven continuó con sus reproches. Me he llenado de paciencia y he esperado por ti. Pero, ¿con qué debo conformarme? ¿Con tu compasión? No, Terry. No, de ninguna manera. Yo deseo ser tu mujer. Anhelo que me ames con el mismo amor sincero que yo siento por ti. Eso es lo que quiero, y a eso aspira mi corazón, le susurró ella con voz acariciante, tratando de llegar a él. Al observar el abatimiento de Terence, Susana se sintió terriblemente triste. Pero, ¿qué más podía hacer? Lo único que tenía para retenerlo era recordarle aquellas dos promesas, de las que ella misma se aferraba con todas sus fuerzas. Tenía la esperanza que para 1917 Terry recuperaría su buen semblante y las cosas terminarían por tomar el rumbo que deseaba para ellos, pero la realidad había sido muy diferente. Susana sabía bien que la actuación de Terence estaba en franca decadencia.
pero quiso creer que pronto las cosas se arreglarían para él y fue incapaz de prever el desastre que se avecinaba. No obstante, si era honesta con ella misma, no le importaba si él olvidaba actuar. Su única necesidad era tenerlo cerca de ella, porque él representaba la base de su propia existencia. De otro lado, si ella había otorgado aquella entrevista días atrás, fue porque se convenció de que esto ayudaría a separar a Candy y a Terry un poco más. Estaba convencida de que Candy no había dejado de querer al actor y probablemente continuaba teniendo noticias suyas a través de la prensa. Por lo tanto, aspiraba a que ella se enterara de esta noticia y renunciara a Terry para siempre. Estos eran sus verdaderos cálculos. Durante todo 1916, Susana estuvo esperando ansiosa la respuesta de Candy a la carta que ella le había enviado después de su encuentro en el Hospital St. Jacob. Por semanas, incluso por meses, esperó, pero la ansiada misiva nunca llegó. Este hecho la hizo reflexionar en que probablemente la voluntad de Candy podía ser doblegada por la fuerza de su amor por Terence, y estas meditaciones la volcaron en una inusitada preocupación. Susana se odiaba a sí misma. ¿Por qué todo debía ser un cálculo constante para obtener el corazón de Terence? ¿Para mantenerlo a su lado? Se preguntó, sintiéndose extenuada de la situación. El miedo a perderlo la dejaba prácticamente sin respiración. Solo le quedaba el consuelo y la seguridad de aquellas dos promesas, pero era incapaz de confiar completamente en ellos. Terry, por su parte, al escuchar las frías palabras de Susana, se había derrumbado en el sillón. Frotaba su frente con violencia, como si con aquel gesto él pudiera deshacerse del peso aplastante de sus pensamientos. En esos momentos, las palabras de Susana fueron el punto de quiebre en los nervios del hombre. Le pareció que caía sin voluntad y sin resistencia en un abismo oscuro y desconocido. La vida de Terry había estado marcada por un tal sufrimiento y desengaño que en lugar de explotar con violencia contra Susana, el hombre simplemente se incorporó en silencio, casi tambaleándose. Sin decir nada, abrió la puerta del salón, cruzó en el corredor a la señora Marlowe, que casualmente llegaba en esos momentos. Sin escuchar y sin dignarse a responder las insistentes preguntas de la señora Marlowe, que intuyó por el semblante del hombre que algo no andaba bien, Terry salió del apartamento como un autómata, bajando con pasos apresurados y ciegos la larga escalera del edificio, sin lograr reflexionar, como si sus pensamientos hubiesen desaparecido en una pared oscura y nebulosa. Preocupada por el aspecto enloquecido del hombre, la señora Marlowe se apresuró al salón, encontrando a Susana en el sillón con un gesto de triste resignación. ¿Puedes decirme qué le ha ocurrido a Terence, Susana? ¿A dónde va en semejante estado?, preguntó confusa la señora Marlowe. Madre, balbuceó la muchacha. Susana hacía grandes esfuerzos para no echarse a llorar en aquel momento. Terry fue en busca de su alma, susurró con voz casi inaudible, como si se hablara a sí misma. ¿Su alma? ¿Te has vuelto loca?, exclamó la señora Marlowe, sin comprender lo que decía su hija. ¿Me puedes explicar qué significan tus palabras?, inquirió caminando hacia la ventana del salón para abrirla rápidamente. Enseguida se inclinó para observar la calle, tratando de dar con el paradero del hombre entre los transeúntes que caminaban por el lugar. Eso significa, madre, que Terry se ha ido, balbuceó sin atreverse a mirar a su madre. En pánico, la señora Marlowe se retiró de la ventana y se acercó a su hija con expresión contrariada. Inclinándose hacia ella, le preguntaba una y otra vez. ¿Pero qué dices, Susana? ¿Acaso piensas que Terence va en busca de esa mujer de Chicago? ¿Crees que se escriben secretamente? ¿Cómo has sido tan tonta para permitirle marcharse?, cuestionó alarmada, tomando los hombros de su hija con violencia para obligarla a responder. Susana sonrió débilmente, pero sus labios temblaban.
Lágrimas inundaban poco a poco sus ojos. Terence, no olvides tu promesa. Te esperaré, susurró con tristeza. Había caminado durante horas sin saber hacia dónde lo dirigían sus pasos. Los últimos restos de equilibrio que le quedaban se habían esfumado con aquella última conversación con Susana. Era la noche o quizá era de día. No estaba claro para él. Terry solo era consciente del vacío y las tinieblas profundas que se extendían frente a él, impenetrables, ahogando cualquier grito de auxilio que pudiera emerger de su ser. Ya no le quedaba más que su silencio, el silencio que marca el deseo de la muerte, un silencio lúgubre y pesado, porque en él la débil llama que lo movía había sido apagada aquel día por las palabras de aquella mujer, que lo condenaba a la muerte en vida. A pesar de su intensa fatiga, sus piernas se movían por una agitación maníaca que se había apoderado de él. Caminaba lanzando miradas coléricas, envuelto en una ira ciega. Su rabia lo hacía moverse hacia adelante en un estado de semi-inconsciencia. Chocaba con las personas, atravesaba las calles caóticas de la ciudad sin ver. Erraba indeciso y turbado. Deseaba sentir el dolor en su cuerpo para desterrar de su cabeza la agonía insoportable que amenazaba con despertar y brotar a través de sus ojos en pesadas lágrimas que ya se derramaban en su interior. De repente se dio cuenta de que había llegado sin proponérselo al puente de Brooklyn. ¿Cómo había llegado hasta aquel lugar? ¿Cuánto tiempo tuvo que haber caminado para hacerlo? Él no lo sabía, pero avanzaba hacia adelante como un condenado. Su silueta atormentada y nerviosa se asemejaba a una sombra tenebrosa y delirante. Cuando Terence había llegado al centro del puente, observó el río que se extendía ante él, moviéndose lentamente, oscuro e indiferente, y el espectáculo lo fascinó porque contenía en él los efluvios voluptuosos y misteriosos de la muerte. Por primera vez en horas, dirigió miradas en todas las direcciones. Había personas a su alrededor, pero eran pocas, y éstas caminaban por el lugar sin percatarse de su presencia. Una idea vaga, pero inquietante, comenzaba a apoderarse de él. Si tan solo pudiera atravesar las vigas de acero, no tendría más que lanzarme al agua y podría hundirme en la masa oscura que me llama. Reflexionó impertérrito. La idea le pareció simple y rápida, a tal punto que experimentó un efecto relajante en su interior. Una extraña y repentina calma se apoderó de su cuerpo, volviéndolo denso y pesado. Contempló el proyecto, esta vez con mayor atención. Una acción tan sencilla lo liberaría. Aquella salida que se manifestaba de repente ante él lo maravilló en su exquisita y determinante conclusión. Solo requería de unos minutos para cruzar las vigas de acero que se interponían, y luego solo quedaba la caída, algunos momentos más de horrible agonía, y después el silencio y la oscuridad, y finalmente la paz, la dulce y anhelada paz. La muerte como su única salida le pareció ineluctable. Conforme más se adentraba en aquellos pensamientos y reflexiones, más estaba sometido al tánatos como única pulsión. Enloquecido, el muchacho se inclinó desde el barandal de acero. Podía ver las gruesas vigas que atravesaban horizontalmente el puente. Concluyó que la rejilla que cubría la baranda le serviría como punto de apoyo a sus pies para escalar fácilmente. En un estado en donde la lucidez se mezclaba con el delirio, el rostro de Terence, pálido y cubierto de un sudor frío, se movía mecánicamente hacia su objetivo final, la muerte, grande, bella, magnífica.
Su situación le pareció de una profunda ironía hasta el punto de querer reír. Había luchado con todas sus fuerzas por su vida cuando solo era un niño al caer en aquella gélida fuente años atrás en la casa solariega de su padre. Y ahora, el agua sombría del río Este se le antojaba como el único lugar en donde poder acabar con sus penas y encontrar la anhelada paz que tanto buscaba. Entonces, cuando Terry se destinaba a poner el pie en la rejilla para escalar la barandilla, determinado a cometer el único acto de su vida, fue sacudido por el más vivo de los recuerdos. «Oh, lo siento. Me pareció que estabas muy triste». Su voz, sus ojos compasivos mirándolo fijamente, lo anclaron al suelo. «Candy», exclamó derrotado. Sus piernas temblaron y tuvo que aferrarse a la baranda para no derrumbarse en el suelo. Como destellos incontrolables, todos sus recuerdos con ella volvieron a él, acariciando su corazón despedazado. Las lágrimas que él había tanto tiempo retenido volvieron a deslizarse por sus mejillas pálidas y frías. No eran solo sus ojos los que lloraban, era todo su cuerpo que temblaba violentamente, sacudido por la fuerza de la angustia que padecía su corazón. «Oh, Candy, dime cómo vivir, cómo respirar, cómo puedo continuar sabiendo que no podré volver a ti», preguntaba mirando al cielo, oscuro y sin estrellas, perdido en su sufrimiento. Terry se encontró sollozando. Sus lamentos eran tan sinceros, de un horror tan desesperado e infinito, que dos hombres que pasaban a su lado se habían detenido a observarlo preocupados. «¿Le ocurre algo, señor?», le cuestionó uno de ellos, acercándose inquieto al ver su aspecto descompuesto. Terry necesitó de un largo momento para recuperar la compostura antes de dirigirse al hombre que le hablaba. «No, perdone usted. Solo me siento indispuesto», respondió, desamparado, llevándose su pañuelo al rostro. Trató de sonar lo más sereno que pudo en esos momentos, pero la explosión brusca de sus emociones todavía hacía estragos en él y no sonaba sincero. A través del vértigo de sus emociones, comprendió que no podía permanecer más en Nueva York. Si continuaba en esa ciudad, estaría condenado a respirar día tras día el veneno que lo estaba matando. «Pero entonces, ¿a dónde ir?», se preguntó Terry. Él lo sabía bien. «Chicago», susurró. Continuará.